Bueno, comenzamos clase de Pirkei Avot, capítulo número 4. Tenemos la Mishnah 6 del capítulo 4. La Mishnah 6 del capítulo 4 dice lo siguiente: Rabbi Yosé, en realidad este es Rabbi Yosé ben Jalaftá. Rabbi Yosé ben Jalaftá, según está traído, era de los descendientes de Yitro. Yitro era el suegro de Moshe, quien había sido sacerdote de Midian, había sido un conocedor de todas las idolatrías existentes en el mundo, y de alguna manera este Rabbi Yosef ben Jalafta era descendiente de él. Estamos hablando 1000 y pico de años después, casi 2000 años después, y uno de los 5 estudiantes a quienes Rabbi Akiva, había sido un estudiante de Rabbi Akiva que le dio instrucciones al final de su vida, era curtidor de oficio. El oficio de curtidor era un oficio muy recio, muy duro, pero al mismo tiempo Rabbi Yosef era un gran sabio, quien recibió la ordenación rabínica, la smijá, de otro de los 10 mártires compañeros de Rabbi Akiva, conocido como Rabbi Yehuda ben Papá. Y fue exiliado a Tzipori, una ciudad que se llama Tzipori, cuando lo descubrieron hablando mal de los romanos. Había persecución ahí si uno tenía una opinión contraria a los romanos, y solía recibir visitas especiales, y escribió un libro también, Rabbi Yosef ben Jalafta, llamado Seder Olam, un registro de las generaciones desde la creación del mundo hasta su tiempo, o sea, lo que sería unas crónicas de la humanidad. Este era el libro Seder Olam, compuesto por Rabbi Yosef ben Jalafta. Y Rabbi Yosef usó también su sabiduría para acercar a otros a Hashem, explicándole la Torá a la gente, incluyendo a no judíos. Y una vez una mujer noble romana le preguntó qué hace Hashem todo el día, y Rabbi Yosef ben Jalafta le contestó: se las pasa haciendo zibugim, shidujim, como se llama, se las pasa haciendo matchmaking, parejas. Realiza uniones matrimoniales, lo cual es tan difícil lograr hacer una unión matrimonial como la apertura, cuando se partió el mar en dos, que fue un gran milagro, que todo el mundo vio ese gran milagro. Tan difícil para Hashem, es tanta la dificultad, la misma que realizar uniones matrimoniales. Entonces, cuando escuchó esto, la mujer dijo: ¿difícil? Yo no creo que sea difícil, dijo esta noble aristócrata romana. Yo puedo hacerlo con mucha facilidad. Yo no creo que esto sea una dificultad de Hashem. Y esa noche unió a 1000 de sus sirvientes con 1000 de sus criadas. O sea, agarró 1000 sirvientes con 1000 criadas y dijo: vos te casás con vos, vos te casás con vos, vos te casás con vos. Hizo 1000 uniones. A la mañana siguiente le informaron que ni siquiera uno de ellos estaba feliz con su nuevo cónyuge. Se llevaban mal, se pelearon, se terminaron tirando de los pelos. Inmediatamente llamó a Rabbi Yossi y le dijo: veo que sí es muy difícil y tu Dios es realmente muy grande. O sea, no se puede hacer a dedo la elección de la pareja, sino que hay una gran ciencia, digamos, hay un gran camino y una gran providencia divina para que esto pueda suceder. Por lo tanto, Hashem, eso es lo que se ocupa: unir almas, unir parejas, y es realmente de alta dificultad. Siempre las posturas halágicas de Rabbi Yossi son aceptadas en general en todo el Talmud, porque trae explicaciones lógicas a sus decisiones. De hecho, cuando la Mishnah escribe Rabbi Yossi, sin especificar a quién se refiere a Rabbi Yossi ben Jalafta. Cuando alguien desafiaba las enseñanzas de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Anasí, quien fue el autor, el compilador de toda la Mishnah, decía: la distancia entre la generación de Rabbi Yossi y la nuestra es como la diferencia entre el Kodesh HaKodashim, el Beit HaMikdash, y lo mundano. O sea, él estaba en un nivel altísimo de santidad, de espiritualidad. Luego de que su hermano murió sin hijos, se casó con la viuda de su hermano, que se llama el Levirato, y tuvo 5 hijos, convirtiéndose todos los hijos en grandes estudiosos y eruditos de la Torá, los 5 hijos de Rabbi Yossi.
Entonces, hasta acá la introducción de Rabbi Yosei ben Halafta, y él dijo lo siguiente: Kola mejabé de Torah, todo el que honra, el que le lleva honor a la Torah, su cuerpo es a su vez honrado por otras personas. Kola mejabé de Torah, gufome jugada la briot, su cuerpo es honrado por sobre otras personas y por otras personas también. Y todo el que deshonra la Torah, Kola mejalel et Torah, todo el que deshonra la Torah, su cuerpo es deshonrado por otras personas. Entonces, acá tenemos parecido, alguna vez ya vimos en otra Mishnayot, la idea, y él dice, todo el que honra la Torah sería todo el que honra la Torah, su cuerpo es honrado sobre el resto de las criaturas por otras personas, y todo el que deshonra la Torah, el que lo hace mundana, el que lo hace común, ordinario, es también tratado de esa manera por las otras personas. Una de las cuestiones importantes que tenemos en los libros de Torah es que no solamente cuidamos el texto, cuidamos la información, cuidamos el conocimiento que eso tiene, o la lógica o la intelectualidad, sino que hay un respeto por el libro también. En el judaísmo hay que respetar el libro, hay que respetar cómo está ubicado el libro. Por ejemplo, si el libro está puesto dado vuelta, tenemos que acomodarlo y ponerlo como bien escrito. El libro no puede ir un libro, por ejemplo, un libro común y corriente, un diario o una revista arriba de un libro de la Torá. Incluso en eso hay categorías. Tenemos, por ejemplo, un Humash, que es el Pentateuco, siempre va arriba del resto de los libros. Abajo de eso va un Sidur, porque tiene el nombre de Hashem. Y abajo de eso puede ir una Mishnah, porque no tiene el nombre de Hashem. Y así sucesivamente también la cuestión del encuadernado de los libros. Nosotros cuando cerramos el libro de Torá le damos peso al libro, porque le genera un aprecio no solamente al contenido de la Torá, y obviamente cuando hablamos de un pergamino del libro de Torá, que cuando sale la Torá, se abre la arca, la gente se pone de pie y lo acompaña como si fuera un rey que está caminando, y la gente le tira besos a la Torá cuando está envuelta en su manto, y eso tiene que ver con honrar no solamente el contenido de la Torá, sino que incluso con el cuerpo de la Torá y los libros que contengan Torá. Por eso tampoco un libro, cualquier hoja, incluso un cuadernillo o un folleto que tenga palabras de Torá con el nombre de Hashem en especial, no puede ser tirado a la basura, no puede ser tratado de manera denigrante, ni leer en el baño, ni leerlo de manera, ni usarlo a ese libro, no sé, para empapelar el pescado, ni para hacer el asado, sino que tiene que ser debidamente enterrado en su momento, como si fuera con todos los tratados en un cementerio, en un lugar especial. Por eso cuando lleve el libro de Torá, hacerlo de la manera diferente que haría con otros libros, honrándolos, que se vean presentables, arreglarlos, que no estén rasgados, que no estén rotos, sino el buen cuidado no solamente del contenido, sino del libro, del cuerpo del libro de la Torá. Este es un mensaje, y venimos también, como decimos, conexión con la Mishnah anterior. La Mishnah anterior decía, no hagas de la Torá un martillo para ganarte la vida. Y si aquel que usa las palabras de Torá para beneficio personal, termina siendo debilitado, así lo decía Hillel. Entonces acá Rabbi Halafta lleva un poquito más, a pesar de la advertencia de no usar la Torá para ganarse la vida. El Talmid Jajam podría pensar que sería respetuoso trabajar en él en tareas poco importantes, y quizá le convendría ganarse la vida por medio de la Torá. Rabbi Yossi dice que sucede lo opuesto. Si alguien honra la Torá no usándola para su sustento, y en cambio trabaja y lleva honor a la Torá, trabaja para ganarse la vida, la gente lo honrará por hacerlo. Y de hecho Rabbi Yossi era curtidor, que era un trabajo denigrante, era un trabajo sucio, con mal olor y discriminado. Y él, siendo un gran sabio, no tenía, él trabajó como curtidor para no tener que depender de su estudio para ganarse la vida. Esto ya lo vimos alguna vez, hay como una cierta controversia, particularmente en la época del Talmud,
los sabios del Talmud tenían oficios, tenían trabajos que se ganaban el sustento y trabajaban además de ser estudiosos. Ya lo vimos también en algunos momentos, que en este caso hay muchas personas que viven con trabajos comunitarios o con trabajos de enseñar, y eso obviamente que está bien válido también y no es algo negativo. Simplemente acá nos dice no usufructar, no hacer deshonra a la Torá. Acá es interesante que dice Gufó, su cuerpo es honrado, su cuerpo es deshonrado, y no habla de la persona, no dice él es honrado o es honrado por otras personas. También puede leerse quien honra la Torá por medio de su cuerpo, Kola Mekabe de Taturá, Gufó, con su cuerpo, por medio de su cuerpo, asegurándose de verse prolijo y presentable y respetando su propio cuerpo, le adhiere, le adiciona honor a la Torá. Cuando uno vive, se cuida y vive, se ve bien y es presentable porque sabe que tiene una representación de la Torá, entonces es positivo. Si profana la Torá por medio de su cuerpo, que se ve desalineado y sucio, profana también la Torá. Si una persona es descuidado y no es atento y no es prolijo y no es una persona correcta y limpia y accesible, agradable, entonces él no solamente está despreciándose a sí mismo, sino que está también despreciando a la Torá. También por eso el Shulchan Aruch lo trae esto como una halajá, como una ley que hay que honrar a la Torá y a los sabios de la Torá. Esta Mishnah está diciendo que más niveles de respeto a la Torá que van más allá de lo que la ley dice. No solamente lo que la Torá nos dice que hay que respetar la Torá y a los sabios de la Torá, sino ir un poquito más allá de eso, reconocer que cada detalle de la Torá es preciso y asegurarse de estudiar siempre en un entorno limpio, con manos limpias, en un lugar pulcro, en un lugar ordenado, tratando siempre de honrarlo, incluso físicamente. Bien, un detalle más que tenemos acá de Rabbi Yosef Halafta. Hay una historia que trae que había un sabio que se llamaba Rabbi Abba Bar Zamina. Era un sabio que trabajaba como sastre, hacía trajes. Una vez trabajando en la casa de un romano, el dueño de la casa entró con un plato de carne, no kasher, y le exigió a Rabbi Abba que lo coma. Le dijo, te obligo a comerte este plato de carne. Y obviamente que no era kasher, y Rabbi Abba estaba en un problema, y a Rabbi Abba dijo, de ninguna manera. Entonces el romano le dijo, te estaba poniendo a prueba en realidad. Si hubieras comido la carne, te habría matado. Si eres judío, sé judío todo el tiempo. Si eres romano, sé romano todo el tiempo. Ya que Rabbi Abba respetaba y honró las mitzvot, el romano lo perdonó y lo respetó y le perdonó la vida. O sea, esto lo vimos también sobre la semana pasada, sobre Jacob y Esab, que a veces cuando uno trata de agradar y hacer disimular su judaísmo, ni siquiera se honra a sí mismo, siendo orgulloso de que él es judío, no solamente que no gana el honor y no gana el respeto de las otras personas, sino que en el momento que él piensa que está asimilado y que él es más alemán que judío, como fue alguna vez en Europa antes de la guerra, le demuestran, le dicen, vos para nosotros ni siquiera sos confiable como judío, porque si vos huís de tu propia identidad, ¿cómo podemos aceptarte nosotros si no sos de los nuestros? Vos tendrías que respetar tu propia identidad. Y por eso, si uno va con orgullo de quién es, la gente lo respeta y la gente lo aprecia. Si uno esconde quién es y le escapa quién es, la gente lo deshonra también. Rabí Yosef también era conocido por explicar la Torá de forma muy lógica. Era una persona que usaba mucho la lógica para explicar y hacía también lo posible para explicárselo a no judíos. Todo esto era en honor a la Torá, para honrar la Torá, y son los ideales que él nos transmite para hacer que la Torá sea honrada por todos, y son los ideales que él nos transmite también en esta Mishnah cortita. Una cosa más que podemos ver sobre este punto de honrar a la Torá
que incluye cada palabra escrita, tiene un significado, además del significado simple. Y esto es algo que no encontramos en ningún otro libro. El bestseller, el libro más conocido, el libro más vendido de la historia, que no sea la Torá, no tiene un sentido místico, no tiene un sentido profundo las palabras, el orden de las palabras, el valor numérico de las palabras, la decisión de que esta palabra es exacta y absoluta y cuántas interpretaciones se pueden hacer de esta misma palabra. En cambio, la Torá, podemos estudiar la parte del contenido, podemos estudiar en cómo está insinuado, y hay muchísimos misterios que la Kabbalah ahonda y profundiza y dice, en la palabra Bereshit están escondidos tantos secretos, el valor numérico, el número 2, 2 cabezas, 2 principios, 2 fundamentos, tantas cosas que se pueden sacar de una sola palabra, porque conforman el pardés, lo que se llama el significado simple, las insinuaciones, las lecciones profundas, las interpretaciones, los secretos. Y por eso dice la Mishnah que Gufó, el cuerpo de esta persona, será honrado. Cuando nos damos cuenta que el cuerpo de la Torah, no solamente el significado, la interpretación es profunda y es sagrada y es especial, sino que el cuerpo de la Torah, las propias letras, la conjugación, la forma de las letras, tiene un alma, tiene un significado profundo, merecemos que también sea honrado nuestro propio cuerpo, que tiene un significado profundo, y esto es una conexión realmente a fondo con la Torah. Ahora vamos a ver un poquito un detalle. Había una vez un rebe hasídico que se llamaba Rabbi Haim de Kosov, y él solía interpretar esta Mishnah de la siguiente manera. Dice, si vos realmente apreciás algo y deseas algo y valorás algo, vas a ir todo lo necesario para conseguirlo y para cuidarlo, y no considerarías nada como ser algo que no es acorde a tu dignidad. O sea, por ejemplo, si vos sabrías que hay un diamante en el suelo, en el barro, no dudarías en agacharte, arremangarte y empezar a buscar en el barro, buscar el diamante. Si uno realmente valora la Torá, él sería lo suficientemente humilde para poder adquirir cualquier conocimiento que tenga a su alcance. Inclusive si significa aprender de alguien que está más abajo que vos. Este tipo de humildad con uno mismo, no solamente que no compromete la dignidad de la persona que aprende de aquellos que incluso están en un nivel inferior a él, por lo contrario, esto atestigua de su verdadera grandeza. Uno que muestra su apreciación de la Torá, tratando de buscar, de aprender de personas que estén incluso en un nivel, en una estatura inferior a la de él. Él se gana el respeto de otros que perdieron esa posibilidad en vez de perderlo. O sea, no solamente que cuando vos tratás de aprender de otros, ganás el respeto de otros, sino que no es que no te debilitas. Y incluso en otras áreas de la enseñanza, del aprendizaje, también es parecido. Algunas personas, algunos, no sé, en una carrera, en un oficio, uno se va a ofender si le piden que traiga una consulta, un consultor, y solamente buscarían una opinión de alguien que es más prominente que uno mismo. Bueno, por ejemplo, en la medicina, esto lo escribe también el rabino Twersky, que era médico, y considerarían consultar o hacer una interconsulta con alguien de menor estatura en la carrera, en el currículum, como un insulto. Y para probar la prueba de que una persona es realmente grande y quiere aprender y es humilde y está dispuesto a aprender la verdad de quien sea, uno puede ver realmente que está dispuesto a aprender de cualquier persona. Y por eso es lo que nos decía Rabí de Kosov. Uno que realmente valora la Torah, quiere aprender de cualquiera. Y a través de esto, que él no impone sus valores y su, entre comillas, dignidad, y no es de su altura bajarse, realmente se convierte en una persona honorable porque es una persona que es lo suficientemente agradable para querer aprender de cada uno.
Otra enseñanza que traemos acá también es que si uno la lee a esta Mishnah, no dice él será honrado, sino dice su cuerpo será honrado. ¿Qué significa? El Talmud dice que una persona, el hombre, el ser humano fue creado último en la creación. Si él se desarrolla espiritualmente, él está dicho que todo fue creado para que esté a disposición de él. Es como cuando uno prepara el salón para que entren los comensales y pasan tiempo y tiempo preparándolo para que entren los invitados, la esencia de la fiesta. Y era el propósito de toda la creación, pero si él no vive acorde a la altura espiritual requerida, a la altura espiritual que se espera de él, a él le dirán incluso un insecto fue creado antes que vos. Vos podés ser extremadamente grande o extremadamente ínfimo, depende de vos. ¿Qué propósito le das a tu vida? Si la aprovechás al máximo, entonces podés adquirir verdadera grandeza. Si vos te olvidás tu función y solamente atendés a tu propia necesidad de vivir solamente para satisfacerte inmediatamente, incluso un mosquito tiene un propósito más elevado que el tuyo. Y esto en particular, cuando hablamos del cuerpo de la persona, porque claramente si uno hace una comparación, el ser humano tiene ciertas virtudes sobre el resto de los animales, más inteligente, más organizado, mejor comunicado, mejor armado, mejor preparado, mejor educado, mejor comido, etc. Tiene grandes virtudes, pero las virtudes de la persona en general son espirituales o de índole intelectual, no son cuestiones físicas nada más. Muchos animales tienen cuerpos que son superiores, más fuertes, más rápidos, más potentes que el de la persona. El cuerpo del ser humano es intermedio en potencia, en fuerza. Pero en particular, en la calidad espiritual, sí es un poseedor de las necesidades para adquirir inteligencia, espíritu divino, y los valores se definen por la calidad espiritual de esta persona. Por ejemplo, si yo tengo un tupper o un vaso de plástico, pero está lleno de oro, claramente que ese vaso tiene muchísimo valor. Pero si está lleno de arena, claramente no tiene mucho valor. El cuerpo es, de alguna manera, el recipiente. El recipiente, la vasija que contiene dentro de sí el espíritu, que es lo valioso. El Midrash cuenta que Hillel le dijo a sus discípulos que él iba en camino a una mitzvah. En una ocasión le dijo, estoy cayendo en camino a una mitzvah. Y los alumnos le preguntaron, ¿qué mitzvah vas? Y él dijo, me estoy yendo al baño, a la casa de baños. Entonces, ¿qué tipo de mitzvah es esa? Lo preguntaron. Entonces Hillel dijo, por cuanto que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y para cuidar la imagen de Dios limpia, esto es una mitzvah. O sea, él no se bañaba porque tenía el gusto de bañarse, porque él comprendía que el cuerpo humano, el hombre fue hecho a imagen y semejanza, y respetar, cuidar, honrar la imagen divina que tiene su propio cuerpo es mantenerlo limpio, mantenerlo aseado, mantenerlo sano. Y el hombre haber sido creado a la imagen de Dios no se refería a la parte física de la persona, porque Dios no tiene un cuerpo físico, pero se refiere que a la Torá, a la parte profunda. La Torá y Hashem es uno solo. Entonces, si vivir la Torá, una vida de Torá, que hacer el cuerpo físico un vehículo para hacer la imagen de Dios. Entonces, si la persona honra la Torá, viviendo de acuerdo a lo que esa Torá le transmite, desarrollando su espíritu, su cuerpo, es respetado por lo que contiene. O sea, uno le da valor al cuerpo porque se da cuenta que es una vasija que está llena de oro, de piedras preciosas, de valor. Pero si él abandona la espiritualidad y solamente queda el envase vacío y solamente lo llena de cuestiones terrenales, mundanas, de arena, ese cuerpo pierde el respeto por lo que contiene. Como dijimos, el cuerpo es solamente el envase de lo que hay adentro. Entonces,
Si uno honra la Torá, quiere decir que su búsqueda, su objetivo es altruista, es profundo, es conectar lo espiritual, lo divino con lo material, entonces es una herramienta, un útil valioso. En cambio, si él llena la vasija, el recipiente con tierra, con cosas sin valor, entonces el tupper carece del verdadero valor, solamente es mínimo, es ínfimo el valor que él puede ocupar. Así que estas son las variantes y los mensajes de esta Mishnah. Una vez escuché que